Me tengo que Hola. concentrar. Bueno, buenas noches. Entonces vamos a tener hoy la segunda parte de la conferencia del Padre Gabriel sobre los últimos tiempos. Así que bueno, para los que no estuvieron la vez pasada va a ser un pequeño resumen y luego va a continuar con la conferencia, con la parte de hoy. Así que bueno, muchas gracias Padre por estar de nuevo con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, vamos a retomar lo que vimos la vez pasada. Retomo algunas ideas generales para ubicarnos y continuar. Nos faltó la vez pasada lo más jugoso de esto, ¿no? Y también lo más difícil. Vamos a ver cómo sale, cómo se puede resumir este tema que es tan complicado. Por lo pronto, vamos a resumir en una serie de preguntas y respuestas lo que vimos la vez pasada. Primera pregunta. ¿Habla el Apocalipsis del fin del mundo? Evidentemente, la respuesta es sí, habla del fin del mundo. Segunda pregunta. ¿Habla solo del fin del mundo? La respuesta otra vez es clara, no, habla también de otras cosas. Tercera pregunta. ¿De qué habla además del fin del mundo? Podemos decir de la historia de la Iglesia Universal. Y aquí viene la pregunta que requiere una respuesta un poco más detallada. ¿Bajo qué aspecto habla de esa historia de la Iglesia Universal? Y aquí caben dos respuestas coordinadas, complementarias, que es importante entenderlas para poder tener una recta interpretación del libro del Apocalipsis. Primera parte de la respuesta. El Apocalipsis habla de la historia de la Iglesia Universal en cuanto que en los distintos momentos históricos de la Iglesia despunta con mayor nitidez lo que se dará al fin de la historia. Es decir, si el Apocalipsis habla de la historia de la Iglesia Universal, lo hace ante todo en cuanto que nos muestra la esencia de la historia de la Iglesia. Esa esencia que está presente en todos sus momentos, que descuella de manera definitiva al final de los tiempos, pero que despunta aquí y allá en distintos momentos históricos con distintos grados de explicitación. Lo que aparece o lo que sustenta, lo que se desarrolla a lo largo de toda la historia y que despunta parcialmente aquí o allá, se hará pleno y definitivo al final de los tiempos. Está aquí, en este modo de entender la historia y de lo que habla el Apocalipsis, el juego de lo que se llama en el modo de la profecía, el juego entre el tipo y el antitipo. ¿Qué quiere decir esto? La profecía se refiere a un acontecimiento particular. La realización inmediata de ese acontecimiento es lo que se llama tipo. Pero las profecías contienen más que lo que el tipo puede realizar. De tal manera que aunque se realice la profecía en el tipo, queda abierta la profecía a nuevas realizaciones y esas nuevas realizaciones reciben el nombre de antitipo. Es decir, que así como está profetizado en el Apocalipsis el fin de los tiempos, los modos en que se va realizando van alcanzando siempre una mayor plenitud y definición y va pasando de una realización primera a realizaciones más plenas en el juego del tipo y del antitipo. Por eso decimos que si el Apocalipsis profetiza algo sobre la historia de la Iglesia Universal, lo hace en cuanto nos revela la esencia de la historia. Eso que nos muestra el fin de los tiempos, que nos permite interpretar lo que sucede a lo largo de la historia. Aquí el punto importante es que el fin de los tiempos se revela como una clave para interpretar la historia. Voy a volver sobre este punto en un momento. Esto ya lo vimos la vez pasada, estoy haciendo solamente un resumen. ¿Qué es lo que contiene entonces la esencia de la historia y lo que aparece en el fin de los tiempos con mayor claridad? La victoria de Cristo sobre el pecado. Victoria plena, definitiva, sobre el pecado y sobre su instigador, que es el demonio. A esta respuesta le falta un complemento, que vamos a alcanzar si planteamos esta objeción. Les dije la vez pasada
que el Apocalipsis presenta distintos septenarios y que cuando va a alcanzar la séptima parte de cada septenario, recapitula y vuelve atrás. Esa séptima parte tendría que presentarnos justamente la parusía, el fin de los tiempos. La objeción es esta. Si el libro del Apocalipsis nos habla del fin de los tiempos, ¿qué sentido tiene hablar de las partes anteriores a la séptima de cada septenario? Pareciera que si el autor del Apocalipsis, San Juan, se hubiera concentrado directamente en la parusía, nos hubiera dicho todo, sin necesidad de hablarnos de las partes anteriores de cada septenario. La objeción que hacemos entonces es cómo interpretar las 6 partes que preceden a la última de cada septenario. Vimos que había el septenario de las 7 iglesias, el septenario de los 7 sellos, el septenario de las 7 trompetas, más adelante el septenario de las 7 copas. Si la séptima parte de cada septenario habla de la parusía, del fin del mundo, ¿cómo interpretar las partes anteriores? La respuesta a esta pregunta es lo que complementa lo que les dije antes. Es decir, que el Apocalipsis, cuando nos habla de la historia de la Iglesia Universal, nos va describiendo también las distintas etapas de esa historia hasta el fin. Es decir, que hay que complementar la respuesta anterior que decía que el Apocalipsis nos habla de la esencia de la historia con esta otra respuesta. También nos da una cierta cronología. No una cronología precisa y delimitada, de manera que uno pueda establecer claramente cuándo empieza una etapa y termina otra. Son etapas tomadas en bloques y uno tendrá que ver este momento histórico si puede pertenecer a esta u otra etapa. Pero de alguna manera el Apocalipsis nos divide la historia de la Iglesia Universal en etapas que son preparaciones hacia la última y definitiva, que es la de la parusía, la venida de Jesucristo en gloria y majestad al final de los tiempos. Estas 6 partes anteriores a la séptima de cada septenario nos estarían mostrando esas etapas de la Iglesia y entonces rescatamos el sentido que tienen estas partes. Así que complementamos estos 2 aspectos de la respuesta a esta pregunta, que la vuelvo a formular para tenerla presente. ¿Bajo qué aspecto el Apocalipsis habla de la historia de la Iglesia Universal? Bajo 2 aspectos: el aspecto de la esencia de la historia, la lucha de Cristo contra el pecado y el demonio y la victoria de Cristo, y la parte cronológica. Esa lucha se desarrolla históricamente, es decir, a través de etapas sucesivas hasta que llegue el final. Pero en cada etapa lo que está poniéndose en juego es lo mismo que está al final. Nada más que en el final despunta de manera plena y definitiva. De esto, ¿qué podemos concluir? Que la esencia de la historia, lo que está en juego en cada momento histórico, no importa cuál sea la etapa, lo que siempre está en juego es esta lucha, esta victoria en realidad de Cristo sobre el demonio y el pecado. Y que esa victoria, esa lucha, despunta con distintos grados de intensidad en las distintas etapas de la historia. Según sea la explicitación o la intensidad de esta lucha, estaremos en una etapa o en otra de la historia, tal cual la describe el libro del Apocalipsis. Hay una indicación luminosa en este libro de Castellani, el Apocalipsis de San Juan, cuando él hace el análisis de la profecía o la visión que se encuentra en el capítulo 10, versículos 8 al 11. Ya la vez pasada mencioné rápidamente esta visión, que es aquella visión que tiene San Juan, un ángel que se para delante de él con un pie en el mar y otro pie en la tierra y habla con voz de león, y esa voz tiene el eco de 7 truenos, de una revelación que se le impide en ese momento a San Juan ponerla por escrito. Después ese ángel le entrega a San Juan el libro que tiene en las manos, que no es el rollo de los 7 sellos que desata Cristo, sino es un libro aparte, escrito y abierto, que San Juan tiene que comer, le resulta dulce en la boca, pero amargo en el estómago. Es decir,
tiene que resultar amargo en el estómago para devolverlo, es decir, con el espíritu de profecía, anunciar lo que ese libro contiene. Así que aquí hay como una especie de dualidad en el mensaje. Por un lado, San Juan no tiene que poner por escrito lo que este ángel dice y recibe el eco de los 7 truenos. Según Castellani, esos 7 truenos son los septenarios que ya escribió, que va a escribir San Juan en el Apocalipsis. Ahora la pregunta es, si se le dijo que no lo escribiera, ¿por qué finalmente lo escribió? Porque según la interpretación de Castellani, ese libro es el Apocalipsis. Y aquí viene la indicación luminosa de Castellani. Dice, no lo escribió en el momento hasta que no tuvo la revelación final, es decir, hasta que no vio completamente cómo va a ser la parusía. De tal manera que recién después de ver lo que sucede en la 7ª parte de cada septenario, que en lo que nosotros ya hemos visto del Apocalipsis todavía no lo narró, eso que pasa en la parusía es la clave que le permite escribir lo que hasta entonces estaba sellado y misterioso, que son las primeras partes de cada septenario y los distintos septenarios. ¿Se entiende entonces? La indicación que da Castellani es interesante porque nos hace comprender que San Juan escribió el Apocalipsis y nos ha dado una clave de interpretación de todo lo que allí se desarrolla, que es justamente lo que sucede al final de los tiempos, la parusía. Esa es la clave de interpretación de todo. Y no se puede entender lo que viene antes de la parusía, sino a la luz de lo que va a acontecer. Y eso nosotros no lo podemos conocer, sino es justamente a través de esta revelación, de este libro que el ángel le entrega a San Juan, que lo deberá profetizar, pero cuando pueda profetizarlo. En el momento en el que le entrega el libro, todavía Juan no había visto el final de los tiempos en sus visiones. Por eso lo que decía el ángel, que era esta voz de 7 truenos, que eran los septenarios que ahora nosotros conocemos porque San Juan lo escribió, hasta ese momento no lo podía escribir. Así que bueno, esto es más o menos lo que habíamos adelantado la vez anterior. Desarrollé la vez anterior más particularmente el misterio de los 7 sellos. Eso no lo voy a retomar porque quiero avanzar ahora rápidamente sobre el otro septenario, que son las 7 trompetas, y pasar, sí, ya después definitivamente, al momento último definitivo, que será el de la parusía. Tengo que acelerar un poco en esta primera parte para que me quede tiempo para desarrollar lo otro, que es lo más jugoso y a su vez lo más difícil, lo más misterioso y lo que requiere mucha cautela en su interpretación. El septenario anterior a las 7 trompetas era el septenario de los 7 sellos. Y le dije que la 7ª parte de ese septenario nos ponía delante de la parusía. Pero a través del método de San Juan de recapitular, en vez de presentarnos directamente la parusía, ese 7º sello abría a un nuevo septenario. Ese nuevo septenario es el septenario de las trompetas, que es el que ahora muy rápidamente vamos a revisar. No me voy a detener ahora en la lectura detallada de todo esto, pues nos llevaría mucho tiempo y nos quedaría espacio para lo que quiero tratar más adelante. ¿Cómo se presenta este septenario de las 7 trompetas? Hay un pequeño preludio en la que aparece los ángeles de Dios frente al trono de Dios en el cielo y una pequeña liturgia en la que se vuelcan sobre el altar del incienso las oraciones de los santos. Ese preludio abre la visión de las 7 trompetas. Es decir, si conectamos el preludio con lo que sigue, las 7 trompetas son la respuesta de Dios a la oración de los santos. Ya habíamos visto antes qué pedían los santos. En el 5.º sello, la visión de San Juan era los santos mártires que estaban debajo del altar y que le pedían a Dios que apurara el tiempo para hacer justicia, para que el Señor reine definitivamente. Y la respuesta que había tenido de parte de Dios a aquellos mártires era: todavía falta un poco de tiempo hasta que sean marcados todos los elegidos. Es decir, una respuesta de esperanza
Los mártires tienen que esperar, mientras tanto reciben el vestido blanco, que significa que están en la vida eterna. Bueno, acá esa oración de los santos es la que abre este septenario de las 7 trompetas, es decir, la paciencia que Dios le pide a los santos es para que Él pueda desarrollar esta acción divina en el mundo, jalonada en 7 trompetas, 7 momentos, que son acciones de castigo, de azotes, que no tenemos que entender en el sentido de una justicia vindicativa de Dios, como si Dios por pura venganza quisiera castigar a los malos, sino que, como dijimos la vez pasada son azotes o castigos movidos por la misericordia de Dios. Les está dando tiempo a los hombres para poder contarlos entre el número de los elegidos. La respuesta de Dios a aquellos santos era: esperen hasta que marquemos a todos los elegidos. Y estas acciones son para conmover el corazón de los hombres, moverlos al arrepentimiento y a la conversión, y poder marcarlos entre los elegidos. Así que no se trata solamente de castigos vindicativos. Son castigos, sí, porque son castigos de los pecados, y cada vez pecados más atroces, que requieren cada vez castigos más severos. Y la respuesta de los hombres a estos castigos cada vez es una cerrazón y un empecinamiento mayor en el pecado. Por lo tanto, Dios tiene como que intensificar los castigos para mover a esos corazones a la conversión. Así que tenemos ahí la serie de las 7 trompetas. Como en todos los septenarios, las primeras 4 partes forman una unidad. En el septenario de los sellos, los primeros 4 formaban una unidad, cada sello liberaba un jinete, como vimos la vez pasada. Ahora tenemos las primeras 4 trompetas. ¿Cómo sabemos que estas primeras 4 trompetas constituyen una unidad? Porque una vez que se termina de narrar lo que pasa con la 4ª trompeta, viene una visión que interrumpe, para después dar paso a las siguientes. Es decir, estas 4 no están interrumpidas, hay un espacio que tiene sentido para diferenciarlas de las otras 2. El esquema, habíamos dicho, de los septenarios eran 4 más 2 más 1. 4 partes del septenario, después otras 2 hasta llegar a la 6ª, y la 7ª, la 1, la final, era la de la parusía. La primera trompeta, Apocalipsis 8:7. El castigo consiste en una lluvia de piedra, fuego que convierte y sangre que cae sobre los continentes. Esa piedra, fuego y sangre destruye gran parte de las propiedades y de la vegetación de los continentes. En la interpretación de Castellani, esta trompeta corresponde a la herejía de Arrio, no solamente desde el punto de vista doctrinal, sino desde el punto de vista de las consecuencias políticas que trajo aparejada la herejía de Arrio. En la historia de la Iglesia se puede ver cómo esta herejía de Arrio estaba vinculada a los bárbaros y a sus invasiones, como han asolado el continente. Así que considera Castellani que esta visión de la primera trompeta se corresponde a ese periodo de la historia. La segunda trompeta, esta trompeta era, le dije, capítulo 8, versículo 7 del Apocalipsis. La segunda trompeta es capítulo 8, versículos 8 y 9. Es una montaña que cae sobre las aguas del mar, echa fuego y convierte al mar en sangre. Ahora, esta calamidad recae no sobre la tierra, sino sobre el agua. Y para Castellani representa la herejía de Mahoma y del Islam. Tercera trompeta, capítulo 8, versículos 10 al 11. Un astro que cae del cielo, que recibe el nombre de ajenjo, que significa amargura, por el efecto que produce, no ya sobre las aguas del mar, sino sobre los ríos, el agua dulce, que la convierte en sangre, y que a causa de eso mueren también muchos vivientes porque no pueden beber. Castellani vincula esta tercera trompeta al cisma de Focio y Miguel Cerulario, que divide la Iglesia en occidental y oriental con ese cisma tan
tan lamentable que perdura hasta el día de hoy. La cuarta trompeta, para señalar esta primera unidad de este septenario, capítulo 8, versículo 12, tiene una expresión un tanto extraña, la voy a leer para que quede claro. Capítulo 8, versículo 12 es un solo versículo. Dice así: tocó el cuarto ángel, entonces fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Quedó en sombra la tercera parte de ellos. El día perdió una tercera parte de su claridad y lo mismo la noche. Lo que resulta extraño es que lo que queda herido en principio en el sol, la luna y las estrellas es la tercera parte de ellos. Pareciera más bien que la tercera parte indicara una porción del sol, una porción de la luna, una porción de las estrellas, medidas en términos de cantidad. Pero el efecto que produce es la oscuridad en la tercera parte del día y en la tercera parte de la noche. Quiere decir que aquí pasamos de la cantidad a la duración. Pareciera entonces que hay que entender que esta cuarta trompeta consiste en producir oscuridad en el reino de los hombres en el momento del día y en el momento de la noche, es decir, la noche mucho más oscura y el día oscuro, es decir, como una especie de noche una noche continuada, pero no total, porque se trata de la tercera parte. Si el día tiene 24 horas, podemos pensar que esta tercera parte de la duración del día que queda oscurecida será un periodo de 8 horas. Ahora, esto no quiere decir que esta trompeta dure exactamente 8 horas medidas con el reloj. Puede ser un equivalente de un periodo más grande, pero proporcional a lo que sería la tercera parte de un día. Cuando estudiamos, vimos la cuestión de los sellos, habíamos dicho que al final había media hora de silencio, el capítulo 8, versículo 1 del Apocalipsis. Esa media hora de silencio equivale a la 50ª parte de 24 horas. Ahora, según la Biblia, un día equivale a 1000, de tal manera que si trasladamos esa 50ª parte de un día a 1000 años, tenemos un periodo de unos 20 años, es decir, aproximadamente una generación. Ese silencio, ese momento de paz, duraría, según la interpretación de varios de los intérpretes, de los exégetas, a un periodo breve que podemos asimilarlo a una generación. No matemáticamente igual a una generación, pero tan breve como es breve una generación. Y aquí una tercera parte de una duración que es mayor, pero aquí solamente afecta a un espacio de tiempo, 8 horas, una tercera parte.
Ahora sí, ¿ya estamos? Bueno, superado este inconveniente técnico, volvemos. Espero que lo anterior se haya entendido. Estamos en el final de la cuarta trompeta, que forman una unidad. Después viene una visión intermedia de un águila que vuela en el cielo y grita 3 veces "ay", como para advertir a los hombres que lo que viene a continuación será peor de lo que lo precedió. Lo anterior, las 4 trompetas, son una preparación del anticristo. No que las trompetas produzcan la aparición del anticristo, sino que la situación en la que resuenan esas trompetas son situaciones de un pecado cada vez más grave, más enraizado en los hombres, que va preparando la venida del anticristo. Por eso, las otras trompetas, la quinta y la sexta y la séptima, directamente nos van a narrar el momento o las etapas en las que el anticristo va a aparecer. Una situación entonces de calamidad moral, podríamos decir, no solamente por el castigo físico que Dios va a hacer caer sobre los hombres en ese momento. La quinta trompeta va a ser la que estar bajo el primer ay del águila. Ese ay coincide con el sonido de la quinta trompeta. ¿Y qué es lo que trae aparejado esta trompeta? Un astro cae del cielo y libera a los demonios que estaban en el abismo, en forma de una humareda negra que se resuelve finalmente en una manga de langostas insoportable. Este astro que cae del cielo no es el demonio, es un ángel de Dios, que Dios envía a la tierra con las llaves del abismo, porque Dios solo puede liberar a los demonios que están en el abismo. Y los libera para que castiguen a los hombres que se han entregado al demonio, es decir, a los hombres que no tienen su nombre escritos en el libro de la vida. Los castiga con aquello mismo con los cuales esos hombres se entretuvieron, que es el culto al diablo. Ese astro entonces libera las langostas. Las langostas son muy molestas, pero evidentemente estas langostas no eran langostas reales, sino símbolos de demonios, porque se dice claramente que se les prohíbe atacar a los vegetales, que es justamente lo que hace la langosta. Es decir, aquí no estamos frente a una langosta normal y común, sino frente a demonios, que surgen del abismo. La vez pasada les hice recordar esta relación. Cuando Jesucristo expulsa a los demonios de este endemoniado de Gerasa, que tiene el nombre de Legión, porque son muchos los demonios que están en él, esos demonios le piden a Jesucristo que no los envíe de vuelta al abismo, sino que los deje ir a la piedra de cerdos que estaba ahí cerca. El Señor se los permite y esa piedra se desploma en el mar desde el precipicio. No fueron al abismo, porque el abismo es el lugar de los demonios. En el abismo será ahí condenado el dragón y las 2 fieras, que son el anticristo y el profeta del anticristo, hacia el final, cuando Cristo venza definitivamente al anticristo y empiece el reino milenario. Ese es el abismo de donde surgen estos demonios para atormentar a los hombres no elegidos, pero sin darles muerte. Castellani interpreta esta quinta trompeta como el cuerpo de los filósofos del siglo XVIII que perpetuaron las falsas enseñanzas de Lutero. La cuarta trompeta para Castellani era Lutero, la falsa reforma protestante. Termina esta trompeta con el primer ay del águila. La sexta trompeta, ya inmediatamente antes de la parusía, de la venida de Cristo, pero nosotros no tenemos que reducir la parusía solo al momento en que viene Cristo, sino a todo este periodo que antecede y prepara de manera inmediata la venida de Cristo, que es el periodo del reinado, aparición, reinado del anticristo, que terminará con su derrota. La sexta trompeta, capítulo 9, versículos 13 al 21, se le da orden a los ángeles que liberen las barreras de los ejércitos que están más allá del Éufrates. Es decir, el límite natural de aquella región queda liberado para la invasión de un ejército de 200 millones de hombres.
una cifra incalculable realmente, que vendrán con 3 pestes a asolar a los hombres, que son el fuego, el humo y el azufre que envenena. El fuego que quema, el humo que asfixia, el azufre que envenena. Ese ejército hará morir la tercera parte de los hombres. La anterior trompeta no hacía morir a los hombres. Los hombres hubieran querido morir bajo el ataque de esas langostas, que tenían colas de escorpión y que los picaban con su veneno sin matarlos. Ahora sí, los hombres van a morir porque el castigo de Dios es más severo, porque aquellos hombres asolados así por las langostas no se convirtieron. Podemos ver en el capítulo 9, versículo 12, un poquito antes. Las langostas tienen colas parecidas a las de los escorpiones con aguijones y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses, un tiempo acotado, limitado. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión, es decir, al gran demonio. Estos hombres no desearán morir y no la muerte huirá de ellos, porque por designio de Dios estos hombres todavía tienen un poco de tiempo. Pero ese tiempo se les va acabando con la sexta trompeta. Ahí los hombres morirán. Este es, según Castellani, la profecía de una gran guerra, él la llama guerra de los continentes, no una guerra que ya haya sucedido, sino una guerra que vendrá y que hará que los hombres mueran en gran cantidad. Debería venir inmediatamente la séptima trompeta, que es la parusía. Pero aquí otra vez la narración del Apocalipsis se interrumpe con nuevas visiones. Las visiones que les mencioné la vez pasada, la del ángel con voz de león, su gran grito, tiene 2 intervenciones, o 3 podríamos decir, este ángel con voz de león. La primera es la de alzar su voz, y el eco de su voz son 7 truenos, que son esos 7 truenos, esas 7 palabras, 7 secretos, que se le prohíbe por el momento a San Juan poner por escrito, pero que pondrá por escrito después y que es el Apocalipsis, ¿no es cierto? Representado en el libro que tiene en la mano. Pero después de eso, interviene este ángel con un acto de alabanza a Dios que concluye con estas palabras: no hay más dilación, el tiempo se acabó. Es decir, está diciendo claramente que a partir de la séptima trompeta, lo que viene es el fin final, la parusía, la victoria definitiva de Cristo sobre el demonio. Esta visión del ángel se continúa sin ruptura con la entrega del libro que tiene él en manos, un libro abierto que le da a San Juan, como les dije antes, para que lo coma y que después lo devuelva con espíritu de profecía, que es el libro del Apocalipsis. Una visión entonces del ángel con el libro, una interposición en lo que venía diciendo sobre las trompetas antes de pasar a la séptima. Pero hay una segunda visión que también tiene 2 partes. La primera es la medición del templo. Se le da a San Juan una vara para medir el templo de Jerusalén. Se le dice que no mida el atrio de los gentiles, sino que simplemente lo que contiene el Sancta Sanctorum. Es decir, quedan desechadas los gentiles, los paganos, los que no pueden entrar al templo. En el capítulo 11, son 2 versículos que leo porque es muy rápido. Dice: luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome: levántate y mide el santuario de Dios y el altar y a los que adoran en él. El patio exterior del santuario déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Es decir, el tiempo del reinado del anticristo. Según Castellani, con bastante verosimilitud, según la interpretación más extendida de este versículo, hacia el final de los tiempos, cuando aparezca el anticristo y reine durante 42 meses, que es un tiempo acotado, que son 3 años y medio, se dará una gran apostasía.
solamente estarán dentro del templo, podrán ser medidos según la medida de Dios los que están adorando frente al arca, frente al altar. Los demás serán entregados a los gentiles porque habrá una gran apostasía. Se sigue inmediatamente esta visión con la visión de los famosos 2 testigos. Dos testigos que actuarán hacia el final de los tiempos y que la tradición ha identificado en Enoc y Elías, 2 personajes del Antiguo Testamento que no habían muerto y que aparecerán hacia el final de la historia de una manera muy misteriosa. En esto no se puede hacer muchas conjeturas. Estos 2 personajes son como el antitipo de otros 2 apóstoles que fueron el tipo y el cumplimiento más inmediato de esta profecía, que fueron los apóstoles Pedro y Pablo, que murieron en Roma, de tal manera que San Juan, haciendo alusión un poco a su historia contemporánea, está utilizando esos hechos para develarnos, en el juego del tipo y del antitipo, qué es lo que sucederá al final. Lo que San Pedro y San Pablo fueron en aquel momento serán estos 2 testigos al final de la historia. Y así como estos 2 apóstoles murieron y después vino la persecución de Nerón, habrá también al final de los tiempos, bajo la predicación de estos 2, Enoc y Elías, una persecución del anticristo. Y así como Pedro y Pablo murieron en Roma, estos 2 personajes morirán en un lugar que será el antitipo de lo que fue el tipo romano en la muerte de San Pedro y San Pablo, que será Jerusalén. Esta es la interpretación que hace Castellani. Pero ya estamos, ven, en el tiempo del anticristo, al final de la historia. Lo único que falta es que venga Cristo y venza al anticristo. Y eso sucederá en el toque de la 7ª trompeta. Por eso, cuando se suene esta última trompeta, en el cielo, ¿qué hay? El canto de victoria, el himno celeste, que ustedes pueden leer, en el capítulo 11, versículos 14 en adelante. Con la 6ª trompeta se da el segundo ay, y después viene el tercer ay, que será la victoria de Cristo sobre el anticristo, y el himno celeste. Dice así acá esto: se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos, y fragor, y truenos, y temblor de tierra, y fuerte granizada. Es decir, una vez que venza Cristo al anticristo, como que el cielo va a develar todo su misterio, y se va a ver el arca de la alianza. Los exégetas se preguntan si esto no es un símbolo de la Santísima Virgen que va a aparecer rodeada de todos los elegidos. No quiere decir esto que esa aparición marque el fin de la historia, sino la victoria de Cristo sobre el anticristo. Que eso sea el fin de la historia depende de la interpretación que demos al capítulo 20 del Apocalipsis sobre el reino milenario, cosa bastante difícil. Pero lo cierto es que la victoria de Cristo lo que va a hacer es develar totalmente el misterio de Dios. Se abrirá el cielo y se verá lo que contiene. Terminó la 7ª parte de este septenario, el septenario de las 7 trompetas. Se tiene que abrir delante de nosotros el tiempo escatológico, la victoria de Cristo cuando viene por segunda vez en gloria y majestad. Y lo que aparece ante nosotros es una serie de visiones que se ubican ya justamente en este tiempo escatológico último y definitivo, el desenlace de la historia. ¿Cuáles son las visiones fundamentales que tenemos en este periodo? Capítulo 12. La mujer vestida de sol amenazada por el dragón. Capítulo 13. Las 2 bestias o 2 fieras, la de la tierra y la del agua, el anticristo y el profeta del anticristo. Y más adelante, la victoria de Jesucristo sobre la mujer que cabalga sobre la bestia de 7 cabezas. Voy a detenerme un poco en esto,
que es lo más difícil, porque ya directamente estamos en el tiempo del anticristo, en lo que desarrolla y narra aquí San Juan. No las etapas que los preceden, sino lo que va a suceder en ese momento final, cómo se desenlaza finalmente la historia de la humanidad, con la victoria definitiva de Cristo sobre el anticristo, pero también se narra lo que el anticristo va a hacer antes de ser derrotado. Empiezo al revés, por el capítulo 13 para pasar después por el capítulo 12. No leo ahora el capítulo 13 para poder tener tiempo y leer el capítulo 12. El capítulo 13, en resumidas cuentas, nos habla de la aparición de la fiera o bestia de la tierra y la fiera o bestia del mar, que aparecen porque el dragón que amenazaba a la mujer las hace aparecer. Son criaturas suyas. Así que el diablo aquí forma una especie de trinidad maléfica, caricatura grosera de la verdadera Trinidad, ¿no es cierto? El dragón y las dos bestias. La bestia de la tierra, que es el anticristo, y la bestia del mar, que es el profeta del anticristo. Los rasgos con que se describe al anticristo son rasgos personales. Para interpretar a este anticristo, habría que leer las otras profecías sobre el anticristo que hay en el Nuevo Testamento, particularmente en la carta del apóstol San Juan y en el apóstol San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Jesucristo también habló algo sobre esto, pero las profecías más acabadas se encuentran en San Juan y en San Pablo. Y también en alguna, tendríamos que ir también al Antiguo Testamento, a las grandes profecías del Antiguo Testamento, pero sería de nunca acabar. Según estas profecías, el anticristo será un ser personal, que, como será suscitado por el diablo, tendrá grandes dotes de inteligencia, de captación de benevolencia, podríamos decir, capacidad de cautivar a los hombres, de hacer que los hombres lo sigan. Tendrá un gran manejo político. Muchos intérpretes entienden esta bestia de la tierra o anticristo en sentido corporal o moral, de tal manera que no es solamente una persona, sino que sería, según algunos, el nuevo imperialismo o el nuevo imperio romano pagano que resurgiría, después de haber sido vencido por la cristiandad, resurgiría en toda su paganidad hacia el final de los tiempos. Es verosímil, como también es verosímil interpretar en parte el anticristo en sentido moral o corporativo. Lacunza, un sacerdote chileno, escribió 3 grandes tomos de interpretación del Apocalipsis. Para él, el anticristo tiene una dimensión ante todo moral y no personal. Es aceptable hasta cierto punto. Creo que en todas estas interpretaciones, siendo probables, tenemos que tratar de coordinarlas unas a otras, porque son como piezas de un mosaico y la visión entera la tenemos cuando las podemos ensamblar, no cuando rechazamos una visión por otra, una postura por otra, porque entonces nos quedamos con el cuadro parcializado. Es posible, y de hecho San Juan habla de los anticristos que ya están desde el momento en el que él escribía la carta. Es decir, hay un espíritu del anticristo que va haciendo su actividad a lo largo de la historia hasta que logra encarnarse, por decirlo de manera así específica e individual, en este personaje último que llamamos propiamente anticristo. El nombre significa es lo contrario de Cristo, no simplemente el que se opone a Cristo. Es la caricatura inversa. Es lo contrario exactamente de Cristo. Si Cristo es hijo del Padre, este anticristo es una caricatura, un hijo, una creación del diablo. San Pablo lo llama ánomos, hombre sin ley, podríamos decir. Pero no es simplemente alguien que actúa de manera libertina, sin someterse a ninguna ley o regla, sino que lo que significa para el Antiguo Testamento la palabra ley es lo que contradice el anticristo. La ley o Torá en el Antiguo Testamento era la palabra y la manifestación de la voluntad de Dios.
lo que los profetas vinieron a explicar después. Pero la ley, la Torá, es el fundamento de la religión de Israel, por donde comienza, podremos decir, el fundamento de la revelación de Dios. Tanto es así que cuando Cristo viene, que es la palabra definitiva del Padre a los hombres, en el primitivo judeocristianismo, antes de que se desarrollara más explícitamente la teología cristiana, uno de los nombres que se le daba a Cristo era justamente el de la ley. Él es la nueva ley de Dios, la última palabra definitiva de Dios. Decir que el anticristo es ánomos, sin ley, con esto San Pablo nos está diciendo que es exactamente lo opuesto a Jesucristo, no simplemente alguien que se maneja sin ningún tipo de regla. Bueno, este anticristo personal hará la guerra a todos los elegidos. Lo hará con astucia, con gran capacidad y con muchos recursos. Hasta tal punto lo hará que habrá muchos mártires en la última y más definitiva persecución, que será a sangre. Pero no tenemos que pensar que toda persecución del anticristo tiene que ser persecución hecha a sangre. La ha habido, la hay y la habrá, pero lo que sucederá hacia el final de los tiempos será mucho peor. Pero estará precedido por otros tipos de persecuciones, porque el espíritu del anticristo, como dice San Juan en su carta, está presente en la historia de la Iglesia. Por eso les decía que el Apocalipsis habla de la esencia de la Iglesia. Esta lucha definitiva, final, de Cristo contra el anticristo, persona a persona, podríamos decir, tiene sus antecedentes a lo largo de la historia en la lucha entre la fe y el espíritu del anticristo, que aflora aquí y allá en distintos momentos históricos. San Juan, ¿qué dice sobre el anticristo? El anticristo es el que niega al Padre y al Hijo, dice. O sea que toda vez que hay una negación de la divinidad del Padre y del Hijo, toda vez que se deja de lado al Padre y al Hijo, se está actuando bajo la influencia del anticristo, o al modo del espíritu, con el espíritu del anticristo. Esto sucede evidentemente en cada pecado mortal, porque es poner al lado al Padre y al Hijo. Eso no significa que cada uno que tiene un pecado mortal sea personalmente un anticristo. Pero en la historia de la humanidad, la esencia de la lucha de la gracia contra el pecado se encarna no solamente en los grandes movimientos históricos, sino en cada persona, porque cada persona está en ese trance de salvarse o condenarse. Es el gran negocio del hombre. O se salva o se condena, en la lucha entre el pecado y la gracia. Ese es el espíritu del anticristo que pasa por cada individuo, pero además pasa por los grandes movimientos de la historia. Y entonces tenemos manifestaciones culturales, sociales, o mejor dicho, anticulturales, en las que este espíritu del anticristo se encarna mejor, o con mayor intensidad. Son los grandes momentos de la historia en los que Dios es conculcado, es dejado de lado, desconocido, vituperado. En los tiempos de la Revolución Francesa, el siglo XVIII, después, Voltaire, que llamaba a Cristo el infame, por ejemplo, ¿no? Y eso no solamente porque es la actitud de un hombre, sino que eso impregnó la mente de los hombres o de un gran periodo de la historia, y todavía no somos ajenos a aquello. Entonces, el anticristo, en forma moral, corporal, en su espíritu, está actuando en la historia, porque toda la historia es la lucha entre Cristo y el demonio, el Cristo y el pecado, el Cristo y el anticristo. Esa es la esencia de la historia. Así que este anticristo, al final de los tiempos, tendrá también un gran poder de seducción, hasta tal punto que si no se abreviaran los tiempos, hasta los mismos elegidos podrían confundirse, como lo dice Jesucristo. No solamente se podría confundir o verse en el peligro de apostatar por la gran persecución del anticristo, sino por el poder de seducción que tiene el anticristo. Por eso les digo que no pensemos que el anticristo solamente va a vencer a fuerza de espada y de sangre. Puede vencer a través de la mentira, del halago, de la confusión. De hecho, ese mismo espíritu del anticristo que va a encarnar la persona que llamamos anticristo, está presente en distintos momentos de la historia, en la confusión de la verdad, en el enfriamiento de la fe de los fieles,
que se acostumbran a aceptar una doctrina que no es del Evangelio, pero que la toman tan verdadera como si fuera del Evangelio, porque la transmiten los medios de comunicación, porque es la cultura ambiente que está presente en todos lados, porque se bebe en la conversación con los amigos, porque es lo que está en el aire, en la atmósfera, y la que, aunque pensemos en nuestro interior de otra manera, finalmente terminamos viviendo o sintiendo de acuerdo a esos cánones, a esos modos de sentir de una cultura dominante. En este caso tendríamos que hablar de anticultura. El anticristo encarnará lo que podríamos llamar el poder político, es decir, el gobierno, la conducción, el modo de cautivar a todos los hombres para llevarlos en definitiva a la adoración del mismo, para lograr la apostasía última y definitiva, que es dejar a Dios y a Cristo de lado. Vuelvo un poquito atrás, a la visión de los dos testigos, que son visiones de este momento del anticristo. Estos dos testigos van a tratar de predicar para rescatar a los hombres elegidos lo más que puedan, hasta el último de los elegidos. Pero dice el texto del Apocalipsis que los hombres odiarán la predicación de estos dos, hasta tal punto que van a festejar su muerte. No los podrán matar hasta que llegue el momento determinado, pero el anticristo le va a dar muerte. Y después van a resucitar, pero hay una situación tal del ambiente creado por el anticristo que va a provocar en la mayor parte de los hombres el rechazo de la verdad. No van a querer los hombres que se les diga dónde está la salvación, porque van a estar empecinados en su mala vida. Y a veces convencidos de que eso es lo bueno, pero van a rechazar todo aquel que se le diga que diga la verdad. Y eso es un modo de persecución que inevitablemente terminará en la sangre, pero que no empieza necesariamente en la sangre. Despunta muchas veces de esta manera un tanto solapada, hasta el punto tal que, hasta el momento en que, cuando alguien quiera decir la verdad, esté todos ya tan contaminados de la falsedad y la mentira, que termine esas personas que quieran ser testigos de la verdad martirizadas. Lo uno con este otro aspecto del anticristo. El anticristo va a perseguir y va a tener un gran sistema de policía para que nadie cante fuera de coro. Ahora, ¿quiénes van a ser las policías del anticristo? Podrá tener su ejército, sus soldados, sus policías verdaderos, pero va a tener también la cantidad de fieles que va a tener de su lado y que van a denunciar a los que no piensan igual. Porque los hombres en general no van a querer aceptar la verdad que viene de Cristo y se van a poner al servicio del anticristo. Esa es la situación que va a generar este personaje, por eso se lo identifica con el poder político. Pero no puede hacerlo todo, porque el anticristo quiere algo más que el dominio del mundo. Quiere algo más que ser el presidente del universo, del nuevo orden mundial. Quiere la apostasía de los hombres y quiere instaurar una nueva religión que lo adore a él. Por eso necesita de la otra bestia, que es el profeta del anticristo, que tendrá poderes particularísimos para engañar a la gente, incluso con milagros falsos, para llevarlos a la adoración de Cristo, del anticristo. Ese profeta entonces encarna, esa segunda bestia, encarna una cierta dimensión sacerdotal, por supuesto falsificada. Es el falso sacerdote al servicio del anticristo que va a cautivar a los hombres para llevarlos a la nueva religión, a la religión falsa del anticristo. ¿Sí? Ese será el reinado del anticristo. Paso ahora rápidamente al capítulo 12, que lo quiero leer para tenerlo presente y poder hacia el final hacer algún tipo de lectura sobre el tiempo presente. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Bueno, leo el capítulo 12 del Apocalipsis. Recordemos que esto viene después de la séptima trompeta, es decir, cuando se abre el cielo y se descubre el misterio de Dios. Estamos ya en el tiempo de la parusía, el último tiempo de la historia. ¿Qué es lo que aparece? Esta visión. No porque los que estén en el último tiempo de la historia vayan a ver esto, sino que esta visión resume el sentido de ese periodo último que es la parusía.
Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso, regocíjense cielos y los que en ellos habitan. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para volar al desierto a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. La primera gran dificultad para interpretar esta visión es saber quién es esta mujer. Si uno lee este capítulo 12 independientemente del resto del libro, podría encontrar rasgos en esta mujer que pueda referir a la Santísima Virgen. Es la madre de este hijo que es Cristo, que es arrebatado al cielo. Puede ser. Incluso la liturgia lee este texto en las fiestas de la Virgen, es decir, que es posible una aplicación de este texto al misterio de la Virgen. Pero hay otros aspectos de este texto que no cuadran totalmente con la Virgen, por ejemplo, cuando se habla de que da a luz con dolores de parto. La fe nos hace decir que la Virgen fue virgen antes, durante y después del parto, es decir, que su parto no fue doloroso. Cierto, se podrían interpretar estos dolores de parto como los dolores que la Virgen sufre en su compasión con Cristo para engendrar a los nuevos hijos de la Iglesia. Y esta interpretación es posible, de tal manera que otra vez esta mujer puede representar a la Virgen. Y los artistas de todos los tiempos así la han representado, a la Santísima Virgen Inmaculada, vestida de sol, con la serpiente bajo sus pies. Otra interpretación posible de la mujer es que sea la Iglesia, porque hay otras circunstancias que permiten identificar a la mujer con la Iglesia. Pero no es esta una interpretación exhaustiva. Existe una tercera posibilidad, que es la que asume Castellani con la mayor parte de los intérpretes, que surge cuando se coloca este capítulo 12 en el contexto de todo el libro. Todo el libro me está hablando del fin de los tiempos, y aquí particularmente de ese tiempo final que es lo que llamamos parusía,
cuando el anticristo reina y Cristo lo va a vencer. En ese contexto, el hijo que nace de esta mujer no parece ser el hijo que nació de María en el portal de Belén, sino el hijo que es dado a luz, que viene con cetro de hierro, porque viene en la parusía, en el último momento. De tal manera que esta mujer no es que da a luz al hijo como la Virgen dio a luz a Jesucristo en el portal de Belén, sino que la mujer esta es ocasión de la venida de Cristo, que el diablo quiere derrotar pero no puede, porque este Cristo tiene su lugar en el cielo, desde donde va a venir para reinar y para justamente derrotar al demonio y al anticristo. Así que esta mujer, según la interpretación de la mayor parte de los exégetas, es el Israel de Dios. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Israel muchas veces es comparada con la mujer y con la esposa de Dios. Y aquí parece también tener esta función. La mujer es el Israel de Dios. ¿Y esto qué significa en concreto? Significa lo que dice San Pablo sobre la conversión final de los judíos. No sabemos si será la conversión de todo el pueblo judío o de una parte. Tampoco sabemos si esa conversión se va a dar antes o después de la venida del anticristo, porque este detalle cronológico no está presente en este capítulo 12 y es cuestión de discusión. Pero representa a esta última porción de la iglesia que tiene que ser marcada entre los elegidos, como dice San Pablo, hasta que se convierte Israel, el resto de Israel. Porque la salvación Dios la reveló al pueblo que eligió, que es el pueblo de Israel. Por la prevaricación y apostasía de este pueblo entraron los gentiles, pero Dios, que es fiel a sus promesas, no va a dejar del todo afuera a su pueblo. De tal manera que hacia el final de los tiempos, un resto de Israel se va a salvar. Este resto de Israel sería el representado aquí con la figura de la mujer. Y es esta mujer que es defendida por San Miguel para que el demonio no pueda hacerle daño, se le dan las águilas, las alas de la gran águila, para huir al desierto. El desierto en este caso puede representar el resto de Israel desperdigado, como todos los demás cristianos, en el mundo de los paganos, en el desierto de este mundo, pero puede significar también el desierto de Moab, un lugar donde físicamente se podrían refugiar estos convertidos, este resto de Israel, porque más adelante hay en el Apocalipsis la aparición de el Arca de la Alianza, que según la profecía de Jeremías y algún texto del libro de los Macabeos, parecía indicar que está escondida en el desierto de Moab hasta que venga Cristo y venga y al final de los tiempos, en el gran día del Señor, ¿no? Entonces podría ser que a través de este refugio del resto de Israel en este desierto se llegue a descubrir dónde está el Arca de la Alianza y eso aparezca al final de los tiempos. Posibles interpretaciones. Lo jugoso de todo esto es que habrá una conversión de un resto de Israel que será perseguido por el dragón, pero no podrá hacer nada contra él, porque la tierra vendrá en auxilio para tragar el agua que vomita el dragón. ¿Qué hará entonces el dragón? Despechado contra la mujer, irá a hacer la guerra a los otros hijos, que son los cristianos, el resto de los cristianos, que están en el mundo luchando para mantenerse fieles a Jesucristo. Esa es la guerra que va a hacer el dragón con la ayuda de las dos fieras. Finalmente sabemos, nosotros tenemos la ventaja de que sabemos al final de la película, Cristo vence. Ya sabemos cómo será esto. Pero no tenemos todos los detalles. Sin embargo, el Apocalipsis nos da algunos de esos detalles, siempre en forma simbólica, y con esta lectura voy a terminar, que es el castigo de Babilonia, en el capítulo 17 del Apocalipsis. Sirve esto como para hacer después una reflexión final. Dice el capítulo 17 del Apocalipsis. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló. Ven que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Me trasladó en espíritu al desierto,
y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones, y también las impurezas de su prostitución, y en su frente un nombre escrito, un misterio. La gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y me asombré grandemente al verla. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta visión es asombrosa, tanto que el mismo San Juan se asombró grandemente. Es como si dijera, no puedo creerlo, no puedo creer que esto sea así. O sea que él mismo lo dice, en el nombre de esta mujer hay un misterio, y la llama así la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿A quién representa esta mujer? Cierto, aparece como un nuevo personaje, pero en realidad es una nueva figura de lo que ya había aparecido antes. Les dije, a propósito de la visión de la medición del templo, que esa imagen representaría la gran apostasía del final de los tiempos. ¿Cómo pensar esa apostasía? O lo que dice el Señor, el enfriamiento de la fe de muchos. Cuando venga el Hijo del Hombre sobre la tierra, ¿encontrará fe? El enfriamiento de la caridad. Esa gran apostasía, ¿cómo pensarla? La imagen de esta mujer nos da una clave para pensar esta apostasía. Podríamos pensarla en un sentido más simple. Bueno, muchos cristianos finalmente abandonarán el redil de Jesucristo, se entregarán a los placeres del mundo y terminarán adorando a la bestia, al anticristo. Puede ser. Pero parece que es más que eso, que no se trata simplemente de la apostasía individual de muchos. Parece que, según la imagen que revela esta mujer, es algo más que eso. Esta mujer es símbolo de, podríamos llamar, una religión falsificada. La mujer es símbolo de la Iglesia, y por eso la mujer del capítulo 12 podía, bajo cierto aspecto, representar también a la Iglesia. Y de hecho lo hacía, porque ese Israel de Dios era parte de la Iglesia. La bestia va a ser después de la guerra al resto de los hijos de la mujer, que son el resto de los cristianos. O sea que hay una mujer que es la Iglesia y hay una mujer que es esta. Pero no son dos mujeres distintas, sino dos aspectos de una misma mujer, porque hay que leer estos dos aspectos bajo la parábola del Señor del trigo y de la cizaña. Está la Iglesia santa, está la Iglesia pecadora. Les voy a leer, como cierre de esto, unos pequeños párrafos de Castellani en este libro Apocalipsis cuando interpreta el sentido de esta mujer. Primero, aclara en qué consiste esta mujer vestida de escarlata, madre de toda prostitución, ¿no? Dice, la esposa comete adulterio. ¿Cuándo? Cuando su legítimo Señor y esposo Cristo no es ya su alma y su todo. Cuando los gozos de su casa no son ya toda su vida. Cuando codicia lo transitorio del mundo en sus diversas manifestaciones. Cuando mira sus grandezas, riquezas y honores con ojos golosos. Cuando busca la alianza de un poder terreno contra otro poder terreno. Cuando los teme demasiado.
cuando reconoce al mundo como una realidad muy ponderable y lo mira como una potencia cuyas iras procura evitar a cualquier costo, cuyo agrado y benevolencia solicita, cuya sabiduría, educación, ciencia, cultura, política, diplomacia está encantada. Ya pecó entonces en su corazón. Esto es lo que llama el profeta fornicar con los reyes de la tierra, lo que ha hecho esta mujer. Primero se fornica en el corazón desfalleciendo en la fe, después en los hechos, faltando a la caridad. El error fundamental de nuestra práctica actual, y aún de la teoría a veces, es que amalgamamos el reino y el mundo, lo cual es exactamente lo que la Biblia llama prostitución. Esto lo dice Castellani en su época, ¿no? No hay ahora sacerdotes políticos que quieren salvar al mundo por medio de la democracia. Entonces, ¿en qué consiste la prostitución de esta mujer, ¿no? Les leo otro párrafo. A ver. Sí. El significado concreto y escatológico de las dos mujeres es este. La mujer celestial y afligida es el Israel de Dios. Israel hecho iglesia. Y concretamente, el Israel convertido de los últimos tiempos. La mujer ramera y blasfema es la religión adulterada, ya formulada en pseudoiglesia, en el fin del siglo, prostituida a los poderes de este mundo y sentada sobre el formidable poder político anticristiano. Y por último, se dice que esta mujer es fornicaria. La fornicación en el dialecto profético es la idolatría. Esta mujer que fornica con los reyes de la tierra y que hizo beber del vino de su fornicación a los moradores de la tierra, es la cabeza y canal de una religión adulterada, idolátrica. Fornicar con los reyes de la tierra es poner la religión al servicio de la política, de la potencia secularis, que es el instrumento del anticristo, convirtiéndola, por el mismo hecho, en un Dios falso. Embriagar de esa fornicación es propagar la religión nacional. Si los pueblos de la tierra se embriagan de ese vino, es porque la mujer está primero embriagada de la sangre de los mártires. Esta mujer entonces coincide con este profeta del anticristo, que es una religión adulterada, no es una nueva religión que surge de la nada. Es el resultado de la apostasía, no solamente de los individuos, sino estructuralmente, el abandono de la estructura de la fe. Eso es lo que va a suceder al final de los tiempos. Y en la medida en que esto se adelante en el tiempo, tenemos un despunte de aquellos tiempos últimos y por eso podemos llamar a ese momento apocalíptico, aunque eso no signifique que el fin de la historia sea inminente, ¿no es cierto?, que ya esté por llegar. Pero eso es lo que sucede, lo que va a suceder al fin de los tiempos, y lo importante, aunque nosotros no estemos en ese fin final, la enseñanza que tenemos que sacar para nosotros. Si esa es la esencia de la historia, eso es con lo que tenemos que luchar también ahora. Porque aunque despunte más o menos explícitamente, está allí, es lo que está en juego, siempre, en todo momento. Hay situaciones de mayor tranquilidad, situaciones más convulsionadas, pero siempre está la lucha personal e individual contra las propias miserias, pero también la lucha más general, extendida, de una cultura que se resiste a recibir a Dios y que rechaza a Dios. Y el testimonio de nuestra fe va justamente en el sentido contrario. Primero, a tratar de implantar la cultura verdaderamente cristiana, porque eso genera el ámbito del reinado real de Jesucristo y de la salvación de los hombres, hasta que se marque el último de los elegidos. Pero cuando ya no sea posible más
establecer la cultura cristiana, la verdadera cristiandad en el mundo, lo que nos queda es resistir, para que no contarnos nosotros entre aquellos que fueron reprobados, para ser nosotros picoteados por el aguijón de las langostas, que se dirigía a los que no estaban elegidos. Es decir, nuestro gran esfuerzo en la historia, en nuestra vida personal, en el momento en el que vivimos, siempre es estar del lado de los elegidos, bajo la verdadera bandera que es la de Cristo. Esto es lo que nos enseña el Apocalipsis. Si después puedo deducir que este tiempo es un tiempo que corresponde al cuarto sello, a la tercera copa o a la sexta trompeta, eso no es tan fácil de decir. Se puede más o menos interpretar y podemos pensar que estamos en un tiempo más cercano al fin que antes, puede ser. Pero si no es así, hay una enseñanza que siempre permanece, que es justamente la de extraer la esencia de la historia y aplicarla a mi vida y a mi contexto histórico. Estoy en este tiempo porque Dios quiso que estuviera en este tiempo, para salvarme en este tiempo, luchando contra mis propias debilidades, miserias que me podrían llevar en sentido contrario al cielo, y para ser testigo de Cristo en este mundo, para ayudar también en la obra de la salvación a salvar a otros. Bueno, espero que haya sido claro. Muchísimas gracias por la paciencia, porque fue demasiado largo la vez anterior y esta, ¿no? Quedan muchísimas cosas que no se pueden abarcar todos. El Apocalipsis, uno queda mareado después de leerlo, así que tiene que tomar un poco de respiro para volver a empezar. Bueno, muchas gracias, padre. Entonces, bueno, ahora vamos con las preguntas. Empieza a haber un montón. Vamos a ver cuáles podemos contestar. Las que sepan. A ver. Acá preguntan, ¿es entonces esta interpretación de las dos iglesias igual o parecida a la relatada por la beata Emmerich acerca de la falsa iglesia y su apostasía? No conozco el detalle de esa visión, pero por lo que conozco así a grandes rasgos, pareciera que se refiere, sí, a esta profecía del Apocalipsis. El problema es si este es el tiempo de esa profecía, si es el tipo o el antitipo, ¿no? Eso es un problema de interpretación de este momento histórico, ¿no? Pero sí, ya está en el Apocalipsis que habrá un momento de una especie de falsa religión que surgirá del seno de la verdadera religión, como el trigo y la cizaña crecen juntos. Ese es el criterio, digamos, que hay que tener. No una cosa que viene de afuera, no una separación total que se convierte en otra cosa, sino trigo y cizaña juntos. Otra pregunta, respecto a la bestia que surge de la tierra, el pseudo profeta, representante de una religión adulterada y propagandista de la primera bestia, el anticristo. Tanto Castellani como otros autores no han descartado ver en esta bestia de la tierra a un obispo católico, de gran influencia, que allana el camino al anticristo. Y en ese sentido, Soloiev habla del anticristo, decía que este sería pacifista, ecologista y ecumenista. Por lo tanto, el pseudo profeta predicará este mensaje. ¿Qué piensa de esta interpretación? Pienso que el pseudo profeta va a tratar de hacer una religión para la adoración del anticristo. Y esa religión será todo lo contrario de la verdadera religión cristiana, de la verdadera fe cristiana. Creo que tiene que ver, que intentará hacer lo que Juan Luis Gallardo llama en el libro Omega 666 la ISU, de Iglesia Sincrética Universal. Pienso que sí que puede ser, que puede tener ese contenido. Otra pregunta, ¿cómo cree que está actuando en estos tiempos el anticristo? ¿No? Como lo dice San Juan, el anticristo está actuando desde los primeros tiempos. No sé si ese anticristo personal y último ya ha nacido o está actuando, eso lo ignoro. Pero independientemente de que haya nacido y esté actuando, el espíritu del anticristo, los anticristos en plural, como habla San Juan, están actuando desde el principio de la historia, y toda vez que despunta este sistema de pensamiento anticristiano, ¿no? Allí está
el anticristo actuando. En el libro de Daniel, el capítulo 12, él habla de 1290 días, que serían 3 años y medio. ¿Se relaciona directamente con los 42 meses del Apocalipsis? Sí, el Apocalipsis habla 3 años, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, habla de 42 meses, habla de 1260 días. Es la mitad de 7, es decir, no es un tiempo pleno, porque 7 significa plenitud, sino un tiempo limitado, acotado, porque todo está en manos de Dios. O sea que por mucho que el anticristo quiera hacer, sus días están contados y no serán plenos. Eso es lo que significa. Ahora, no sé eso si son 3 años y medio cronológicamente contados o simplemente este valor simbólico de un tiempo limitado. ¿Por qué la tierra significa el poder religioso y el mar el poder político? O al revés, si no recuerdo bien. Sí, no sé si se le tiene que asignar al Apocalipsis a cada elemento un valor simbólico determinado. Por ahí lo tiene, pero no sé si se lo puede interpretar siempre, porque entonces transformaríamos al libro del Apocalipsis más en profecía lo convertiríamos más en alegoría que en profecía. Castellani eso lo repite varias veces. Si alguien, un pintor, por ejemplo, pinta un símbolo de la República Argentina, tendrá que pintar a ese símbolo de un color determinado. Pero no quiere decir que ese color determinado le adjudique un simbolismo. Si la pinta de verde, no quiere decir que el verde significa esperanza. Es porque le tenía que poner un color y que el que más le gustó es ese, ¿no es cierto? Entonces, no cada parte de un símbolo tiene un sentido. Por eso no sé si el mar y la tierra, en este caso, tienen un significado preciso. Lo importante es que uno es el anticristo y otro es el profeta del anticristo. ¿El hecho de que la masonería pase siempre desapercibida es por ser secreta o es porque juega un papel predecesor importante sobre el anticristo? Creo que juega un papel importante. Ahora, si es secreta, busca ser secreta, porque pienso que con eso actúa más fácilmente, ¿no? Pero su actuación, su ideología, su ordenación, su dirección, no va en el sentido de Cristo, ciertamente. ¿El padre Castellani y el jesuita Lacunza son representantes de la corriente del milenarismo? Ya dije la vez pasada que el milenarismo tiene 2 formas. La forma crasa, que es herética y que no se puede aceptar, que dice que después de la derrota del anticristo, Cristo en persona va a reinar entre los hombres y los hombres van a disfrutar de una bienaventuranza incluso carnal. Eso es craso, es burdo, eso es una herejía de los tiempos antiguos, de Cerinto probablemente, que se extendió tanto en un comienzo que algunos, interpretando mal el capítulo 20 del Apocalipsis, pensaron que era de Cerinto y por lo tanto rechazaban el Apocalipsis como libro inspirado, ¿no? Hasta que después quedó claro que no era así. Pero ese milenarismo no es ni el de Lacunza ni el de Castellani, ciertamente. Pero existe el milenarismo mitigado, que habla de un reinado de Cristo después de la victoria de Cristo sobre el anticristo, que será un reinado espiritual a través de sus santos, por un tiempo determinado hasta que venga la segunda y última venida. Castellani se inclina en este sentido a interpretar el capítulo 20 como una profecía de ese tiempo, igual que Lacunza. ¿Cuál es el mejor libro que haya leído sobre las interpretaciones del anticristo y el apocalipsis? Libro y autor. Interpretación del anticristo. Bueno, Lacunza tiene una interesante interpretación. La venida de Cristo en gloria y majestad. Castellani tiene también una interpretación importante en este libro, Apocalipsis, o también interesante en el otro libro de Castellani, Los papeles de Benjamín Benavides. A nivel de novela está lo de Soloviev, muy interesante, breve relato de la historia del anticristo. Ese es muy interesante también, porque son autores que han sabido captar la esencia de la historia en los momentos históricos en los que ellos vivían y lo han podido representar prácticamente muy bien. Así que es interesante. Esos son los
los que ahora recuerdo. También Newman tiene 4 sermones sobre el anticristo, también interesantes, y están las visiones sobre el anticristo de San Vicente Ferrer. ¿Se puede hablar de apostasía, de idolatría y relacionarla con el sínodo de Amazonia? No me atrevería a juzgar eso. Hay cosas raras, ciertamente, pero no quisiera emitir un juicio sobre esa realidad. O sea que el anticristo no solamente es una persona, sino que también puede ser un poder o un orden visible. Sí, es una realidad compleja. Esto no lo dije, lo traigo a colación ahora a propósito de esta pregunta. Cuando San Pablo habla del anticristo, dice que por ahora algo retiene su aparición. Y eso que retiene su aparición él lo llama catejon, con una construcción gramatical particular, que denota una acción o una realidad y el que ostenta esa realidad. Por ejemplo, es el obstáculo y el obstaculizador, ¿no es cierto? Las dos cosas. Quiere decir que, además de la persona concreta que obstaculiza, hay un obstáculo concreto permanente. Y lo mismo se puede aplicar a la realidad del anticristo. El anticristo como persona necesita de un contexto que le permita a él ejercer su poder y su dominio. Así que ese contexto que necesita, sobre todo esa plataforma política, social, económica, en tiempos del mismo anticristo, pero como preparación remota también al anticristo, también se puede llamar a esa preparación, a esa plataforma, a ese contexto en el cual se apoya la persona anticristo, se la puede llamar también anticristo, como lo hace San Juan. ¿Cree que el catejon ya fue levantado? No lo puedo saber eso. Castellani dice una cosa interesante en su libro, cuando habla de estas dos mujeres, la iglesia verdadera y la falsa religión, dice, las cosas van mezcladas como el trigo y la cizaña. Y nosotros no podemos ver dónde empieza una cosa y dónde termina la otra. Dios sí, y Él obrará en consecuencia, pero nosotros no podemos pretender ver lo que Dios no nos da a ver. Así que no sé si el catejon ha sido levantado. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, Se acabaron acá. gracias. Muchos agradecimientos de los que estuvieron escuchando. Así que, sí, muchas gracias. Siguen los agradecimientos. Bueno, gracias. Así que bueno, bárbaro, otra vez muchas gracias, Padre Gabriel, por darnos esta conferencia. Y bueno, los invitamos a todos, el viernes tenemos conferencia, el título a confirmar. El sábado tenemos una conferencia muy interesante de un fraile, si me dan un segundo, dominico desde Santa Fe, nos va a hablar, ahí les digo, o si Luis me puede hacer el recordatorio y escribir acá. Fray Guido, ¿será? Fray Guido, acá está. Fray Guido Casillo, dominico, desde entonces, desde Santa Fe nos va a hablar de la asistencia a la misa, fuente de santificación. Así que el sábado tenemos esa conferencia, el otro sábado tenemos la reconquista de España, a cargo de Omar Velasco, así que bueno, nos esperamos también en esas conferencias y otras más que les vamos a ir informando. Si a alguno le falta que le llegue la información, acá escribo un teléfono y puede mandarme un mensaje ahí y después le hacemos llegar las invitaciones. Bueno, muchas gracias otra vez, Padre Gabriel, bárbaro, excelente como siempre, y bueno, gracias a todos y nos vemos mañana si Dios quiere.